Tanto Anaí como Jerry pues hicieron la introducción para la prédica de esta mañana. La prédica es cambios. Y en medio de los cambios que cada uno estamos pasando, pues obviamente nosotros tenemos que ver qué hacemos. Dentro de esto, recuérdense ustedes cuando tenían 5 años. Recuérdense, si es que se recuerdan, si no, se recuerdan de las fotos que han visto cuando ustedes eran cholcos. ¿Se recuerdan? ¿Algunos se recuerdan cuando eran cholco? No, ¿verdad? Pero yo sí me recuerdo con las fotos que mi mamá tiene por ahí guardadas. En ese caso, pues me recuerdo cuando empecé a crecer, cuando parecía el gallo Claudio y digo, claro, en pleno desarrollo. Hay cambios que vienen. Después cuando uno ya es más joven y total de que las chicas ya lo miran a uno diferente, dice, ¿qué pasa acá, verdad? Todos esos cambios, esa evolución, pues obviamente es mejor. Perdón, voy a quitar la mascarilla. Pero dentro de esos cambios hay cambios buenos y hay otros cambios que no son tan buenos. Y dentro de esto, Jerry comentaba el cambio que se suscitó en la empresa que él tiene, que Dios le ha dado. Y me imagino que de igual forma cada uno de ustedes ha tenido cambios en el trabajo, en la empresa. Tal vez antes tenía trabajo, ahora ya no tiene trabajo, ahora tiene un negocio propio. Pero muchas veces, como dice la palabra de Dios, de que nos gocemos en medio de eso. Pero sí es muy cierto cuando la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. De nada sirve que estemos doblando rodillas todas las mañanas a las 5 de la mañana. Señor, por favor, bendíceme, dame un trabajo, dame esto y lo otro. Pero si nosotros no salimos temprano, bañaditos, cambiados, con nuestro folder, con nuestra hoja de vida y vamos a buscar trabajo. ¿Se recuerdan cuando la multiplicación de los panes y los peces? El Señor, ¿qué le dijo a sus discípulos? ¿Qué tienen ustedes? Y los discípulos, ¿qué dijeron? Nada. Y uno dijo, es cierto, tenemos unos panes y unos peces que por ahí nos mandó alguien de refacción. Pero mejor despidamos a todos porque eso no nos va a alcanzar. Dios bendice lo que Él pone en tu mano. Ahora, en nuestro día a día, nosotros tenemos que ver cómo nos adaptamos y cómo evolucionamos en base al cambio que hoy estamos pasando. Tenemos que ir evolucionando. Si tú te recuerdas, por ejemplo, digamos, 2 generaciones atrás de la tuya, y si analizas, y no es por hacer de menos, pero lo que hoy en día tú tienes, tu generación anterior o la anterior de la anterior no la tiene. ¿Por qué? Porque hemos evolucionado, hemos mejorado. Porque muchas veces la mamá le dice al hijo, mira mi hijo, mira bien con quién te vas a casar para mejorar la familia, hombre. ¿O no es cierto? A veces la mejoramos, a veces no la mejoramos tanto, pero a veces tal vez sí o miramos, pero bueno, en el camino se va mejorando. ¿Pero por qué? Porque tratamos la manera de ir cambiando, tratamos la manera de ir mejorando. La palabra de Dios nos habla, hablando de evolución, de la iglesia primitiva. ¿Se recuerdan cuando Cristo murió y resucitó? Los discípulos estaban aterrados, tenían temor de pasar la misma suerte que le tocó al Señor Jesucristo. Estaban temerosos. ¿Y ahora qué hacemos? Recuerden que en ese entonces había una revuelta, habían problemas entre israelitas y romanos. Pero en este caso había un cambio, había una transición, había una transformación. Pero Cristo le dijo a sus discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso nos da una apertura de que con nuestras propias fuerzas no podemos hacer mayor cosa. Con nuestras propias fuerzas, con nuestro intelecto, pues podemos ver hacia dónde llegamos o qué hacemos, pero solamente con el poder del Espíritu Santo vamos a poder llegar y lograr muchas cosas. ¿Saben por qué? Porque humanamente tal vez podemos tener conocimiento, pero el temor a ir más hacia adelante es lo que nos hace quedarnos donde estamos.
Pero si nosotros confiamos en Dios y el Espíritu Santo nos da esa confianza, podemos lograr muchas cosas. Regresando a lo de los discípulos estaban temerosos. Pero cuando vino el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Viene Pedro y empieza a predicar. ¿Y cuántos se convirtieron en la primera predicación de Pedro? ¿Les doy una pista? 3,000 personas. Y después, cuando se recuerdan, cuando llegó al templo la hermosa y había un cojo y viene y lo sana, en ese momento aprovechó. ¿Y cuántos se convirtieron? 5,000. O sea que cuando estaban en el lugar alto o en un lugar y fueron llenos del Espíritu Santo, ¿cuántos habían? 120. Y después de esos 120, después de la primera prédica, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. Y después se convirtieron 5,000. O sea que de la noche a la mañana, ese cambio, esa transformación, lo que antes era una preocupación, después lleno del Espíritu Santo, fue la mayor multiplicación que hubo en la iglesia primitiva, de 120 a 8,120 miembros de la noche a la mañana. ¿Y por qué no pasa eso en nuestro tiempo? ¿Por qué? Porque en este caso lo hacemos en nuestras fuerzas y no lo hacemos con la llenura y con la guianza del Espíritu Santo. Estamos hablando de cambios. Hace, más de un año, hablando de la pandemia. Antes de la pandemia, ¿cuándo era cuando nosotros nos llenamos espiritualmente? ¿Cuándo es cuando nosotros nos llenábamos nuestras alforjas de la presencia de Dios? ¿Acaso no eran los domingos? Uno llegaba el domingo así casi aruñando y decía, chiricuarta por mí, por todos, y llego el domingo a la iglesia y ahí me lleno. Y ya el lunes ya tengo recargadas las baterías. Pero ¿qué pasó con eso cuando la pandemia automáticamente nos encerró? ¿Acaso no muchas veces nos sentimos mal, nos sentimos desubicados? ¿Por qué? Porque lastimosamente estamos acostumbrados a llegar ¿a dónde? A un lugar físico. Pero se nos había olvidado que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Y llegamos solamente a un lugar para que todos en un mismo sentir, buscando a Dios, buscáramos su presencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Acoplarnos a lo que hoy por hoy tenemos. Después de esto, los discípulos dice que empezaron a ser perseguidos. Mira lo que dice Hechos 6:7. Dice, los apóstoles siguieron anunciando el mensaje de Dios, por eso más y más personas se convirtieron en seguidores de Jesús y muchos sacerdotes judíos también creyeron en él. Hechos 6:7. O sea que no importando si sufrieron persecución, no importando si tenían un lugar físico donde congregarse, ellos, ¿qué dice la palabra de Dios? Siguieron compartiendo las buenas nuevas de salvación. Hermano, mira, nosotros como cristianos no tenemos que tener un rótulo que diga soy cristiano, sino que diga en qué te puedo ayudar. Porque somos llamados a ayudar a la gente, somos llamados a ayudar al prójimo, porque la palabra dice es más bienaventurado dar que recibir. Pero como cultura, si alguien dice yo invito, aleluya, gloria a Dios, Dios lo movió para que me invitara. Pero ¿sabes qué es el problema? Que Él se está llevando la bendición y no tú te estás dando la bendición. ¿Por qué? Porque es mejor el hecho de dar y no de recibir. Bueno, pero si viene alguien y te dice, mire, yo te voy a invitar, aleluya, gracias. Pero la próxima, yo invito. Entonces, viene la iglesia primitiva y fue evolucionando en base a lo que en ese entonces tenía. Y mira lo que dice Hechos 8, 3 y 4. Mientras tanto, Saulo seguía maltratando a los miembros de la iglesia, entraba en las casas, sacaba por la fuerza a hombres y a mujeres y los encerraba en la cárcel. Sin embargo, el versículo 4 dice, los que habían huido de la ciudad de Jerusalén iban gritando, chillando no dice eso, ¿verdad? Que dice, sin embargo, los que habían huido de la ciudad de Jerusalén seguían anunciando las buenas noticias de salvación en los lugares donde pasaban. Y eso es lo que hay que hacer como cristianos. Y eso es lo que hay que hacer como iglesia. Hermano, la iglesia no es un lugar físico.
La iglesia física solamente es un lugar donde nos congregamos. Pero realmente nosotros como cristianos, y ahí es donde yo quiero ir terminando por el factor tiempo, y yo quiero exhortarte en esta mañana a esto específico. Hermano, no digas que la pandemia, que esto y lo otro, e inclusive fíjense que, no sé si ustedes vieron un video que yo, bueno, no yo, sino en las redes sociales publicamos, y yo en ese video puse que cuando terminara la pandemia, la iglesia iba a ser levantada, y el Espíritu Santo en ese momento me agarró, en la cara, y me dijo, ¿cómo estás diciendo eso? Que después de la pandemia, no, la iglesia es hoy y hoy. Con pandemia o sin pandemia, dice un corito, la iglesia sigue predicando y solo se detiene para predicar. Entonces, editamos esa parte y eso no va. ¿Por qué? Porque la iglesia continúa. Hermano, tú continúas con pandemia o sin pandemia. Y lo que tú vas a predicar es la salvación, es lo que tú has recibido por gracia. En donde tú estés, en donde Dios te tenga, sé luz, sé la sal de esta tierra. No prediquemos con nuestras palabras, prediquemos con nuestros hechos. Y eso va a transformar la gente. Y eso la gente va a decir, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como Jerry, yo quiero ser como Anaí, yo quiero ser como Lucía, yo quiero ser como Byron, como Joseph, como Helen, como Carlos, como Pilar. Pero ¿cuándo va a ser eso? Simplemente cuando entendamos que lo que hemos recibido por gracia no lo merecíamos. Y por merecerlo y por tenerlo, lo único que yo tengo que hacer es compartirlo. No es necesario que esperes tener 10,000, 50,000 quetzales para decir yo voy a ser generoso. No. Con lo que tú tengas, tú puedes ser generoso. Yo, si te recuerdas, yo comparto esto y digo, no importa si tu chorrito de bendición son 3 gotas, con esas 3 gotas vas a ser de bendición. ¿Para qué estás esperando tener un gran chorro lleno de bendición si no has sido fiel con 3 gotitas? La gente allá afuera no está esperando religiosos. La gente allá afuera está esperando gente con convicción y amantes de Dios. La gente allá afuera no está esperando que cambies de tono. Oh, aleluya, siervo de Dios. No. No está esperando la gente allá que hablas en lengua. Rambo, saca la bazuca. Está esperando gente que refleje el amor de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y hablando de la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos. Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice, por tanto, id y vive la vida loca, sino dice, id y predicad el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es el Evangelio? Es el amor de Dios reflejado en ti hacia los demás. Eso es. Y después dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo, y eso me fascina, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Hay cambios? Van a haber cambios. Estamos pasando el Niágara en bicicleta y con las llantas pinchadas, pero Dios está con nosotros. Y me gustó mucho lo que dijo Anaí, que primero hay que transformarlo de adentro antes de transformarlo de afuera, porque de la abundancia de lo que está adentro es lo que yo voy a hablar. Yo te voy a invitar que el día de mañana tú analices cada palabra que tú dices, cada acción que tú haces, cada página web que tú visitas, y ahí vas a ver qué es lo que realmente hay dentro de ti. Y ese es un buen parámetro. Y termino con este texto.
Isaías 42:16 dice: llevaré a los ciegos por caminos que nunca antes conocieron. Estoy leyendo traducción lenguaje actual. Isaías 42:16. Llevaré a los ciegos por caminos que nunca antes conocieron. Y voy a hacer acá un paréntesis. ¿Quiénes son ciegos? Son aquellas personas que reconocen que no pueden caminar por sí solos. Y cuando nosotros reconocemos que no podemos caminar por nosotros mismos, mira lo que dice: llevaré a los ciegos por caminos que nunca antes conocieron, los guiaré por senderos que nunca antes transitaron, y convertiré en luz sus tinieblas. Aleluya. Convertiré los caminos rocosos en sendas totalmente llanas. Todo esto voy a hacerlo porque no he abandonado a mi pueblo. Traduzcámoslo a nosotros. Si nosotros confiamos plenamente hoy en Dios, Él nos va a guiar, Él va a reflejar su luz sobre nosotros y Él nos va a bendecir. Hoy la iglesia como tal ha dado un giro completo. Lo presencial ya no es lo importante. Llegar el domingo a la iglesia ya no es lo importante, sino que entendimos que lo importante es que Dios esté primero en nuestros corazones. Y no importando si mañana el presidente habla que de nuevo hay toque de queda o que hay estado de calamidad, no importa. ¿Por qué? Porque sabemos que ahora Dios realmente, sabemos y entendemos que Él vive en nosotros y que no es necesario estar en un lugar. La iglesia hoy por hoy nos reunimos los domingos, pero también tenemos reuniones los sábados vía Zoom. Tenemos grupos de estudio bíblico. Y si no vamos de una forma, vamos de otra. Y si algún hermano en esta mañana o alguien que nos está viendo, Dios le da una idea y me dice: mire, pastor, yo siento del Señor que tenemos que también poder llegar a más gente de esta forma, pues lo hacemos. Hace muchos años no había micrófonos, no había instrumentos. ¿Y cómo le hacía la iglesia? Pues a capela. Cambios, evolución. Yo quiero exhortarte en el amor del Señor, de que cuando tengamos una reunión presencial, vente. Y si no hay reunión presencial, conéctate, porque muchos estamos desconectados de la presencia de Dios. Y si tú quieres en este caso ser parte de la iglesia, hermano, ya es el momento. Lo que tú viste hoy del ensayo, estuvimos ensayando ¿cuántos meses? ¿Cuántas semanas? ¿Unas 4, 6? Como 6 semanas. A Lester lo lanzamos al agua literalmente, tocando la batería. Le dije: Lester, ya basta de dar batería, es hora de tocar la batería. Y de verdad, Lester, que Dios te bendiga, porque Dios ha puesto el querer y el hacer en tu corazón. Y la palabra que tus abuelitos han recibido desde hace muchos años se está empezando a dar vida, está empezando a dar fruto. Y de igual forma hay una transformación. Y si tú de igual forma quieres participar en la obra del Señor, pues bienvenido. Porque no importa hasta que la pandemia termine. Y era lo que les decía hace un momento: con pandemia o sin pandemia, con pandero o sin pandero, Dios nos va a levantar y Dios nos va a bendecir. ¿Por qué razón? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice la palabra de Dios, sino de ¿qué? Primero, de amor, de poder y de dominio propio. Según de Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. A ver, en esta mañana levante la mano, ¿cuántos cobardes hay? ¿En serio? ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha dado un espíritu, primero de amor, después vamos a ver, ya me confundí, de poder, amor y dominio propio. Y eso es lo más importante, seguir adelante. 9 años.
Y de ahí alguien me puso 9 años y contando. Definitivamente así es. El Señor viene pronto. Y si no viene pronto, nos manda a llamar. Pero que nos encuentre haciendo su voluntad. Cierra tus ojos ahí donde estás. Mejor ponte de pie, por favor. Aleluya. Aleluya, Señor. Cierra tus ojos ahí. Y oremos en esta mañana por estos 9 años que Dios nos ha permitido estar. Señor, muchas veces no entendemos las circunstancias y las adversidades. Pero queremos ser como tu iglesia primitiva, Señor. Que no importando las circunstancias, ellos iban adelante. Si tenían donde congregarse, se congregaban. Y si no, pues se iban a otras ciudades, pero en el camino iban compartiendo, iban hablando, iban comentando tu salvación, las buenas nuevas. Te pido, Señor, que conforme a tu propósito, tú nos bendigas, tú nos llenes, tú nos uses, Señor. Señor, gracias por estos 9 años. Gracias por la gente que estuvo con nosotros. Por esa gente que nos ayudó con su trabajo. Que nos ayudó, Señor, con sus ofrendas, con sus diezmos. Y que tal vez el día de hoy no están con nosotros. Pero te pido, Señor, que donde ellos se encuentren, que tú los estés bendiciendo, que tú los estés levantando y que tú los estés usando en gran manera, Señor. Gracias por los hermanos que hoy por hoy están en la iglesia. Te pido, Señor, que tú los bendigas. Te pido, Señor, que tú los llenes en gran manera. Que tú nos despiertes para eterno, para que podamos ser esa luz y esa luz de bendición para el mundo, para las personas, para nuestros familiares, para nuestros amigos. Y hoy juntamente con mis hermanos te damos gracias, mi Dios, creyendo fielmente que tú nos has llamado y que tú nos vas a sostener. Bendice a cada uno por nombre, bendice sus trabajos, bendice sus negocios, porque sé, Señor, que cosas grandes y poderosas van a venir. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice amén y amén.